9:02. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo está esa mañana? Eh, Ayer habíamos conversado sobre un tema bastante polémico que anduvo por ahí circulando en redes sociales y habíamos hecho una promesa que íbamos a contactar con alguno de nuestros parlamentarios para conversar sobre, que nos pueda explicar un poco si esto es cierto o no. Y es un agrado tener en la línea a quien es diputado por el Distrito 10 y presidente del Partido en Formación Nacional Libertario. Nos encontramos junto a Johannes Kaiser en la vía telefónica. ¿Cómo está, estimado? Buenos días. Bienvenido al panel de Radio El Conquistador Osorno. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, Johannes, ayer leíamos un titular, también se lo compartimos durante el transcurso de la tarde. Hay un diputado del Frente Amplio que propone aumentar las asignaciones parlamentarias, algo que generó bastante revuelo en las redes sociales, también polémica. De ahí de repente nuestros auditores nos escriben, pero ¿cómo ocurre esto? Si no bastan con el sueldo que tienen. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esta circunstancia, porque fue una noticia que chocó bastante el día de ayer. Bueno, eso, entre otras cosas, tiene también mucho que ver con que la gente cree que las asignaciones parlamentarias son parte del sueldo de los parlamentarios, lo cual no es necesariamente el caso. Desde las asignaciones parlamentarias se pagan tanto la oficina distrital, el vehículo cuando se requiere, y los equipos, es decir, el territorial, periodista o asesor legislativo. En ese sentido, ese es el destino que se le da a las asignaciones parlamentarias. Ahora, evidentemente que en un momento en el cual nosotros tenemos una crisis económica, tenemos crecimiento cero, y por qué no decirlo, si es responsabilidad de este Congreso y del anterior, la inflación que se ha estado sufriendo gracias al tema de los retiros y la irresponsable política fiscal. Son negras las cifras económicas. Así es, entonces naturalmente que es bien poco presentable el solicitar ahora un aumento de las asignaciones. Aquí todo el Estado tiene que apretarse el cinturón. Pero dejar claro que las asignaciones no son parte del ingreso del parlamentario ni deben serlo. De hecho no pasan, las asignaciones mismas no pasan no se depositan a los parlamentarios. La asignación es un presupuesto que paga el propio Congreso a las personas que se contratan, o los contratos de arriendo o financia los contratos de arriendo que los parlamentarios cierran, por ejemplo, por lo que era la oficina parlamentaria. Ok, hay un poco para ir aclarando la información, porque de repente es bien sabido que los medios de comunicación se publican titulares y uno tiene que tener el conocimiento técnico también de qué es lo que ocurre dentro del Congreso y cómo funciona el sistema. Claro, es digámoslo así, el parlamentario le cuesta, o sea, el puesto de parlamentario le cuesta un X al fisco, pero eso no significa que eso sea sueldo, sino que incluye todo lo que es el equipo, incluye arriendo, vehículos y también combustible. Hasta cierto punto puede considerarse eso en algunas materias injusto, pero no necesariamente es ingreso al bolsillo del parlamentario. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, Andrés Mujica, gusto saludarlo. Un placer saludarlo a esta hora de la mañana, muy temprano, me imagino, con una agenda bastante apretada. Respecto a esto, diputado, no es ya tiempo, porque mucho se habla en campaña de bajarse los sueldos. El presidente Boric habló demasiado, diría yo, bajarle el sueldo a los ministros, sueldos más austeros para los funcionarios, etcétera, 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 cosa que no se cumplió. Tenemos municipios con sueldos estratosféricos, con horas extras extraordinarias, y seguimos gastando plata del fisco y se dice que no hay plata. Los parlamentarios en su momento hicieron un gran show artístico, un circo muy bonito, donde se hablaba de bajarse los sueldos, y inventaron algo especial ahí para no bajárselo, para hacer creer que se los bajaron, y no se los bajaron. ¿Y hasta cuándo esto, diputado? Yo le voy a decir una cosa, cuanto menos los últimos 10 años el sueldo neto de los parlamentarios ha bajado efectivamente el 50% respecto de lo que era el año 2000. Ya. Ese es un hecho de la causa. No han habido en primer lugar porque la inflación ha pegado y no han habido reajustes, y en segundo lugar porque efectivamente hubo una reducción de los sueldos de los parlamentarios. El gran problema en este momento, yo le diría que es que hay un desorden en lo que es la estructura de pagos del Estado. Usted lo mencionaba, por ejemplo, posiciones en municipalidades. Yo voy a decir una cosa, por ejemplo, el director del Servicio de Educación de Santiago
¿ya? Gana 2 veces lo que, en mi distrito, gana 2 veces lo que gana este parlamentario. Chuta. No, Hay un debido a recursos públicos bastante importante también. Pero eso es una decisión que toman también las municipalidades. O sea, hay un tema que también es de corte de la autonomía de las municipalidades. Okay. La mayoría de los alcaldes, o muchos alcaldes, ganan más que parlamentarios. Aquí el punto es esencialmente es el siguiente: hay un desorden en todo lo que es la pirámide de sueldos del Estado, ¿de acuerdo? Usted me creerá que los subsecretarios ganan más que los ministros en este momento. Claro, es una cosa bien curiosa. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque la Constitución dice que los parlamentarios recibirán el mismo sueldo que un ministro de Estado. A la inversa, el ministro de Estado recibe el mismo sueldo que un parlamentario. Y como se congeló eso hace mucho tiempo, pero el resto de la estructura estatal ha seguido recibiendo reajustes e incluso aumentos, que yo creo que no están justificados, ¿ya? De ninguna manera, porque estamos en crisis y de todas maneras en el sector público se gana en promedio 30% más que en el sector privado por posiciones equivalentes. Pero eso ha generado un desorden interno en lo que es la jerarquía de los montos, que tiene que ser ordenado en algún momento y no se ha hecho hasta el día de hoy. Entonces usted tiene varios miles de funcionarios que ganan más que un parlamentario en este momento, y eso no tiene ningún sentido. Claro. O que un ministro de Estado. O un presidente de Codelco, del Banco Estado, etcétera. Bueno, este tema de los sueldos ya no es una, digamos, dieta parlamentaria, no es ya un tema, quizás para muchos, pero vemos hoy día que más del 75% de las municipalidades en Chile está siendo investigada por actos de corrupción y todos tienen que ver con plata. ¿Qué opinión le merece lo que ha sucedido? Aquí yo no voy a defender a Katy Barriga para nada, pero creo de que la justicia tiene un color político, me da la impresión, porque vemos violadores dando vueltas hoy día que son agentes del Estado, por decirlo así, o ministro de este gobierno, o subsecretario. Tenemos a personas como la que esta niña de las fundaciones, Camila Polisi, mostrando ropa en paños menores, etcétera. Entonces, y como que para un lado la justicia opera muy eficientemente y para otro lado no. ¿Qué opinión le merece esto? Porque independiente a lo de Katy Barriga, que yo no creo que se haya llevado la plata para la casa, yo creo que una pésima administración de los recursos públicos ahí, que fue un ejemplo, pero ¿por qué la justicia opera para un lado muy bien y para otro lado no? Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente nuestro sistema de justicia está completamente politizado, en mi opinión. Sí, comparto. Existe una razón, claro, existen ahí entonces consideraciones políticas a la hora de tomar ciertas decisiones. Ahora, quiero decir una cosa, respecto de lo que es el caso Monsalve, dejemos siempre que valga todavía la presunción de inocencia hasta que termine el juicio. Hay que esperar cómo se desarrolle la investigación. No fue el caso de Valdivia. Pero hay evidencias por ahí bastante potentes. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Yo solamente lo digo desde el punto de vista de que pues yo creo en la presunción de inocencia, es decir, más allá de que el hombre se ve más culpable que Gonzata, bueno, pero sigue siendo... Hay que esperar el procedimiento judicial. Hay que esperar el procedimiento judicial, porque si no existen lo que se llaman las ejecuciones mediáticas, y puede que en este caso no nos equivoquemos, pero nos podemos equivocar en otros. Pero no nos equivocamos ni con Valdivia, ni en muchos casos más que hoy día están en reclusión, digamos. Entonces, o sea, lo que llama la atención... Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero incluso en esos casos sí. También, ojo, porque a Valdivia lo soltaron, porque se presentó evidencia nueva. O sea, no lo soltaron, pero le redujeron las cautelares. Claro. Pero fue preso inmediatamente. A este señor lo que llama la atención es la lentitud del procedimiento. ¿Por qué no se formalizó antes? Si estaba la evidencia. Si usted quiere ver realmente dónde está la decisión política, no es ni siquiera en que no lo hayan formalizado todavía, porque sabemos que la Fiscalía muchas veces se demora cualquier tiempo en este tipo de cosas. A mí me parece inaceptable, pero bueno. No, es la razón por la cual dicen que van a formalizar. La razón por la cual dicen van a formalizar solamente el delito de connotación sexual, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con los delitos de obstrucción a la justicia? Exactamente. Esos delitos no los quieren formalizar. ¿Y por qué no? Porque en ese caso, la ministra del Interior y el presidente de la República mismo tienen que dar explicaciones. Y puede que sean ellos mismos parte de la obstrucción a la justicia. Ahí
ahí es donde empiezan Eso me parece bastante grave, ¿ah? ¿Cómo? Eso es bastante grave, por lo menos. Pero que por supuesto, desde el punto de vista institucional, a ver, aquí nosotros tenemos dos categorías de delitos. Tenemos una categoría, un delito que es gravísimo, que es de connotación sexual, cometido por el individuo privado, si lo quieren decir así, o es lo que se le imputa, Manuel Monsalve. Pero por otro lado, nosotros tenemos todo lo que es la comisión de delitos a través de lo que es la violación de la ley de inteligencia y potencial obstrucción a la justicia. Y eso es un delito. Ahí tú tienes una cuestión institucional, donde se utilizaron recursos de la Policía de Investigaciones, eso lo supo el presidente de la República, no sacó de inmediato al subsecretario. Ahí tú tienes un escándalo mucho peor que lo que fue Watergate en Estados Unidos, o yo diría que en otros países un poco más civilizados que el nuestro, una vez que se hubiese descubierto esto, habría caído el gobierno, habría tenido que caer el gobierno. ¿Y cuál sería el problema que no caiga en un gobierno que ha actuado a la luz de los antecedentes, está actuando mal? Entonces a mí me sorprende la debilidad. No hablo del caso suyo, usted ha sido muy protagonista en estos casos, pero solo contra el mundo. ¿Qué pasa con la otra derecha, digamos? Porque aquí hay como varias derechas. El silencio es bastante aquí está la derecha de centro, la derecha más o menos, la derecha extrema, la otra derecha, la casi derecha. Hay muchas derechas, entonces yo no entiendo cuál es el rol que están, a excepción de usted, que lo hemos visto muy protagonista en estos casos, siempre dando la cara, enfrentando, pero solo contra el mundo, pues, Johannes. Bueno, eso hasta cierto punto. Hay un par de parlamentarios que sí acompañan, pero le voy a hacer un punto. Mira, el tema es que no están los votos para ganar una acusación constitucional, que en un sistema de república presidencial como el nuestro es la única manera, por ejemplo, de hacer efectiva la responsabilidad política del presidente de la República o de la ministra del Interior, ¿ya? O de los dos, que sería lo más razonable. Como no están esos votos, existe una cierta timidez a la hora de enfrentar esto. Ahora yo quiero recordar al diputado Félix, ¿ya?, que se retiró de la bancada de Renovación Nacional porque él presentó una querella criminal por este tema, ¿ya?, porque honor a quien lo merece. No es mucho lo que desde el Congreso se puede hacer. Ahora, eso no significa que, como lo hizo el diputado Guillermo Ramírez, uno renuncie a la facultad de fiscalizar o de presentar una acusación constitucional. No puede llegar, o como lo hizo la propia Evelyn Matei, diciendo que era perfectamente, ¿cómo se decía esto? Que si un gobierno llegaba elegido democráticamente al poder, ¿ya?, que tenía entonces que quedarse hasta el último día de su mandato. No, pues. Si un gobierno comete delito, se tiene que perseguir. Y se tiene que perseguir con todos los instrumentos que uno tenga a su disposición. Comparto. Eso no obsta a que uno tenga una cierta mínima dosis de realismo político. Si no están los votos, no están los votos. Por lo menos para una acusación constitucional. Y el diputado Celis siguió un camino que a mí me parece correcto, que es el camino, dado que no se puede hacer la acusación constitucional, de presentar la querella, una querella criminal por el tema de la violación de la ley de inteligencia y por ¿cómo se llama esto?, potencial obstrucción a la justicia. Pero eso probablemente debimos haberlo hecho todos. Claro. ¿No? Ahora, no falta la voluntad, ahí no se ve la voluntad por parte de los sectores políticos, hay como un miedo, una debilidad. No, lo que hay es peor. Es peor. Aquí, si es de derecha, no, ¿cómo le vamos a pegar tanto? Si es de izquierda, los de izquierda dicen, ¿cómo le vamos a pegar tanto? Y al final todo esto termina en un combate entre tribus que tratan de esconder sus mugres debajo de la alfombra. Claro. Bueno, es un tema esto bastante preocupante. Claro, esto tiene hoy día a la clase política. Yo no hablo por todos, hay parlamentarios excepcionales, en el caso suyo y otros más, pero en general, digamos, es el pésimo ejemplo que la ciudadanía está viendo hoy día, una clara, o favoritismo de la justicia para algunos y para otros no, y esto derechamente tiene un color político, y aquí habría que hacer una gran transformación
de cómo se eligen los ministros de los ministros de la Corte, cómo se eligen el fiscal nacional, que también tiene ahí un brazo político, como etcétera. O sea, claro. Aquí mientras no sea transparente y la ciudadanía elija, o sea un organismo técnico especializado, independiente, que elija a la autoridad de justicia. No va a tener usted nunca un organismo técnico independiente que pueda elegir. Estamos mal. Lo van a politizar al tiro. No, sí, eso lo conocemos. Bueno, yo tengo un proyecto de ley presentado para que los jueces de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema sean elegidos desde un pool de personas que hayan logrado una calificación mínima, ¿ya? O sea, tienen que haber tenido cierta cantidad de años en el Poder Judicial o como litigante o lo que fuere, ¿no? Un sistema que la última decisión se la deja al sorteo. Ya. Entonces ahí los señores políticos no podríamos meter los dedos. Claro, pero, muy bien. Pero adivinen, cuando se vio esto en la Comisión de Constitución hace 2 semanas atrás, el gobierno presentó su proyecto de reforma del sistema de nombramiento, y la reforma del sistema de nombramiento sigue siendo, es un salto gatopardesco, donde todo termina, todo lo que vamos a cambiar para que todo termine igual. ¿Y eso por qué? Porque aquí los señores políticos no quieren entregar el control del nombramiento de los jueces. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el control de nombramiento de los jueces, uno después puede ir a pedir favores a los jueces, o puede pedir que devuelvan el favor. Y así el mismo sistema impulsa hacia la corrupción. Como que se acomoda hacia... Johannes Kaiser, diputado de la República, ¿cómo va ya la constitución del Partido Nacional Libertario? ¿Cómo va eso? El Partido Nacional Libertario, gracias a Dios, va viento en popa la reunión de firmas. Aprovecho de hacerle, por supuesto, propaganda. Si usted, señora... Pero por supuesto. No hay problema, estimado. Quiere respaldar un proyecto político sólido, consecuente, me quiere ayudar a mí a tener más respaldo político para hacer el trabajo que estoy haciendo. Inscríbase en el Partido Nacional Libertario, lo puede hacer en la página www.nacionallibertario.cl, que es la página del partido. Ahí lo dejamos de inmediato empadronado y es redirigido al CERVEL, o puede hacerlo directamente en el CERVEL con su clave única. Y no cuesta, se demora 3 minutos, no cuesta nada, y a nosotros nos permite entonces entrar a pelear con digámoslo así, con otra musculatura. ¿En la primaria? No solamente la primaria, la parlamentaria también. Si yo le voy a decir una cosa, yo necesito un buen equipo de parlamentarios que me apoyen y a los cuales apoyar naturalmente en la tarea para desde el Congreso también fiscalizar y hacer mejores leyes, y lo que se está haciendo aquí muchas veces de tirarse las mechas. Claro. Y esto de el partido es un objetivo, y la presidencial, ¿vamos a pelear independiente o vamos a meternos en una primaria dentro de la coalición de derecha? Dicen que va a haber de todo en estas presidenciales, ¿eh? Es que ahí está el tema. Si tengo partido armado hasta ese momento, yo no voy como independiente, voy como candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Claro. Ahora, a la primaria, sí, ir a primera vuelta, estoy considerándolo, pero habría que ver cómo están las cifras en ese momento, porque ir solamente a hacer un saludo a la bandera significa que no podría seguir haciendo la pega que estoy haciendo en el Congreso. Claro. ¿No? Y me parece que esa pega, a pesar de no haber tenido, o sea, creo que hemos tenido éxitos sin duda, pero a pesar de no ser todo lo rápida o todo lo efectiva que uno desearía todos los días cuando se levanta en la mañana, sigue habiendo tenido un cierto efecto, y ese efecto ha sido para mejor, espero yo, cuanto menos. Y tengo muchas iniciativas que estoy defendiendo todavía. Entonces, irme a la primera vuelta directamente significa que no puedo candidatarme de nuevo a la reelección como parlamentario. Y me dolería hacerlo solamente por una cuestión testimonial y no teniendo entonces efectivamente la chance de ganar la primera vuelta, y llegar a la segunda y ganar la segunda, y llegar a la presidencia. Entonces, todo esto va a depender de cómo nos va con el partido, y por supuesto cuánto respaldo político tenemos de la ciudadanía. Si la ciudadanía es la que con su opinión da señales respecto de si quiere o no quiere a un candidato. Hay algunas preguntas acá en el chat, estaba leyendo los comentarios de la gente en YouTube. No sé si le gustaría responder, diputado. Debe nomás.
Dice por acá, Marco Muñoz, con todo lo que ha sucedido en este gobierno, se puede aplicar plenamente la doctrina Schneider. ¿Por qué no lo hacen si la ley lo faculta? Hay una pregunta por ahí. Porque existe una salida democrática y no existe la ley Schneider. La doctrina Schneider es una ¿cómo se llama esto? Es una declaración que dio el ex comandante en jefe del ejército, el general Schneider, del año 1970 respecto de la defensa de la Constitución por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y de qué es lo que iban a hacer si efectivamente se violentaba o las instituciones empezaban a violentar la Constitución. Ojo con ese detalle, porque no dijo las personas, dijo las instituciones. ¿Ya? En este caso, no se ha dado, por ejemplo, que el gobierno de Boric esté gobernando por decreto, o a través de decretos de insistencia, o usando resquicios legales. Sí se han cometido delitos dentro por parte de funcionarios del gobierno, pero hay una diferencia esencial ahí a lo que es un quiebre institucional desde la propia institución. ¿Ya? Es el primer punto. El segundo punto es, dicen, bueno, que vengan los militares. Oigan, me van a disculpar, pero tenemos a miles de militares procesados, cientos de militares presos. ¿Por qué? Porque la última vez le salvaron el pellejo a este país, lo salvaron de más de 10.000 guerrilleros armados, y después toda la ciudadanía los dejó votados y ahí están aguantando una justicia que tiene de justicia tiene el puro nombre. Y la gente los dejó votados y los olvidó hasta ahora que los necesitan de nuevo. O que creen necesitarlos de nuevo. Yo no soy partidario de las salidas militares a un conflicto que puede ser solucionado por vía democrática. Otro de los problemas que tenía el gobierno de Allende en esa época es que efectivamente ya no se confiaba, y lo dijo el propio general Prat, ya que los padrones electorales estaban completamente podridos por el fraude que hizo la UP. Claro. Entonces, no me digan que es la misma situación. En Chile la gente todavía no se está muriendo de hambre. Tenemos una crisis tremenda de seguridad, tenemos crisis económica, etcétera, pero la comparativa no tira por ningún lado. Claro. Bueno, no es que haya temor, simplemente hay una amarga experiencia de lo que ocurrió en el pasado, y es difícil que hoy día las Fuerzas Armadas y de orden puedan reaccionar frente a un tema de lo que está sucediendo en nuestro país. O sea, es muy difícil que pudieran reaccionar en base a la voz popular. Y hoy día la gente requiere y demanda una mano dura, una mano ejemplificadora respecto al tema delictual y al terrorismo. Sin embargo, sí, efectivamente, hay una especie de temor ahí para evitar ser procesado injustamente, como ocurrió con los héroes del Punta Peuco. También es una cosa así, es una decisión de última ratio, es una decisión que se toma cuando ya la crisis es insalvable. Chile no está en una crisis insalvable, existe el camino democrático para elegir mejores representantes. Ahora, si Chile no quiere elegir mejores representantes y quiere conservar lo que tiene, bueno, ¿qué vas a hacerle? Es una decisión democrática del pueblo de Chile. Así es siempre. El pueblo tiene los gobernantes que quiere, y punto. Por acá Felipe Ruff nos dice, sí, Johannes, si eres presidente, ¿vas a cobrar sueldo? Disculpe. Por acá Felipe Ruff nos comenta, si usted es presidente, ¿va a cobrar sueldo? Sí. Sí. Yo no tengo capital, pero bueno, si de algo vive el hombre, si yo no tengo fortuna, ya no soy Sebastián Piñera. Yo he trabajado toda mi vida como trabajador, como periodista, como mil cuestiones. O sea, no sé cómo podría yo de otra manera y sustentarse. El presidente de la República no permite necesariamente dedicarse a otras actividades económicas. Johannes, bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Con esta entrevista también hacemos un saludo y un homenaje a la familia Hoffman, especialmente a un gran admirador de usted, Marcelo Hoffman, que en paz descanse. Él, hasta su último momento de respiro, él quería conocerte, estrecharte la mano y traerte acá a Osorno, incluso a dar a exponer, ¿no? De tu proyecto político. Y así que hoy día hubiese sido muy lindo que él te hubiese escuchado y hubiera estado acá con nosotros. Una familia muy querida acá
muy trabajadora, obviamente que tienen la más alta admiración. Así que, Marcelo Osman, hoy día, donde nos esté escuchando, ahí está tu amigo y la admiración que sentía por usted, mi querido amigo. Lamento muchísimo escuchar esa noticia y mis más sentidos saludos a su familia. Un abrazo. ¿Alcanzamos alguna otra pregunta? Sí, por supuesto. Dice por acá, buen día, ¿es verdad lo del bono de más de 300.000 pesos a inmigrantes aprobados en el Congreso? No. No, no es verdad. Ya, es bueno ir aclarando las fake news. Fake news. No. Aquí no hay bono. No, eso no habría pasado. Por eso hay que tener cuidado con la información que circula en redes sociales. Sí. No, lo que aquí nosotros perdimos, y eso lamentablemente con voto también de nuestro sector, lo que perdimos fue una asignación que se daba a la Defensoría Penal Pública para la defensa especial de inmigrantes y de pueblos originarios. Esa pelea se dio y la perdimos, y lo otro que perdimos en materia migratoria, no en materia migratoria, la verdad es que le hemos dado como caja al gobierno. Pero seguimos con las fronteras abiertas igual. Seguimos con la... Ahí nuevamente, esa es una decisión del presidente de la República. Claro. ¿No? Y como es un mentiroso, él y su gobierno, eso sí se lo puedo decir con todas sus letras, son unos mentirosos cuando dicen que quieren controlar la frontera, lo que fuere, es una mentira. ¿Ya? Ha sido una pura venta de humo. Como es un mentiroso, la gente cree que efectivamente los militares están en el norte para impedir que ingresen ilegales, y eso es mentira. El hecho de que se haya cortado o haya disminuido casi a la mitad la cantidad de ingresos ilegales tiene que ver con que nosotros estamos empezando a sentir las consecuencias económicas de la gestión, de las pésimas últimas 2 gestiones de gobierno, o 3 gestiones incluso, la de Bachelet 2. Pues no tenemos crecimiento económico, no hay empleo, ya se instalaron las bandas acá de todo tipo de... Bandas criminales, claro. De criminales, entonces, claro, el atractivo de venirse a Chile va disminuyendo con cada mes que pasa, entre otras cosas porque como país se está viviendo cada vez peor. ¿No? Entonces, aplaudirle, la única gestión que ha hecho el presidente Boric para disminuir la inmigración a Chile ha sido arruinar su economía. Ya no hay empleo, no hay nada. Ni siquiera ni para los chilenos ni para los que entraron. ¿Pero el parlante sirvió de algo que se puso ahí? Bueno, yo no sé. Dios mío, de verdad. Supongo que fue como... se tienen que haber sorprendido mucho, tienen que haber pensado, mira, este es el supermercado de Chile, ingresamos con musiquita. Claro, qué vergüenza. Claro. Hay 2 preguntas más, no sé si está muy corto de tiempo, si las podemos responder. Porque estoy encima, tengo que bajar vamos con la última. Dice por acá, te la jugarías por buscar la autonomía en las armas. Y la otra al tiro. Y la otra al tiro tiene que ver con relación a cómo va el trámite de las alzas de las cuentas de la luz en el Congreso. Si se ha hablado algo más. A ver, en primer lugar, respecto de las armas. Un ciudadano honesto que no ha cometido nunca delito, no tiene enfermedades mentales, tiene derecho a tener un arma para protegerse a sí mismo y a su familia. Punto. Y el que no esté de acuerdo con eso, no entiende qué significa tener el derecho a la vida o el derecho a la propiedad. Claro. Porque yo no espero a que me violen mi derecho y después llamo a carabineros. No, yo tengo que tener la posibilidad de defenderme en mi casa. Ustedes han visto los turbazos que están sucediendo en este momento. ¿Ya? Sí, de muy violento. En mi casa, de quienes me agreden a mí y a mi familia en lo más sagrado, que es mi hogar. Si no tengo derecho a eso, no tengo derecho a nada, y el gobierno puede hacer conmigo lo que quiera por lo demás. Tengo también derecho a utilizar esas armas como ciudadano honesto, en el caso de instalar una tiranía, ¿no? Contra la tiranía. Porque, bueno, esa es la lógica detrás de lo que fue nuestra guerra de la independencia. Existe una razón por la cual quieren desarmar. Y yo soy completamente contrario a eso. De hecho, también plantear lo siguiente, nosotros tuvimos ley de control de armas muchísimo más relajada hasta hace pocos años atrás y teníamos mucho menos criminalidad, así que las sandeces que dice el gobierno respecto de que quitándole las armas a la gente honesta se puede reducir la criminalidad armada de la gente deshonesta, es eso, es una sandez, es una estupidez en el mejor de los casos y en el peor de los casos es la preparatoria para tener un sistema totalitario.
Ese es mi tema sobre las armas. Y la segunda pregunta era, disculpe. Sobre el tema energético, ¿cómo va la discusión en el Congreso? ¿Hay algún tema más? Si hay alguna novedad. No hay novedades, no hay novedades en esa materia. El tema energético lo terminaron, mire, todo el mundo aplaudió la aparición de las energías verdes y renovables. No, se refiere al tema de la alza de las cuentas de la luz, por si acaso. A eso voy. Déjeme ir a eso. Si usted no puede meterle un sistema que es carísimo, que ha arruinado a Alemania. Alemania hoy día tiene pérdida de capacidad industrial porque se van las empresas, ya no pueden producir en Alemania por los precios altísimos de la luz. ¿Por qué? Porque instalaron un sistema de energías renovables que es impagable. Si los alemanes no pueden pagarlo, ¿cómo se supone que lo íbamos a pagar nosotros? Las renovables no convencionales son un desastre. Y para más remate, la señora Bachelet, cuando se paró el proyecto de Hidroaicén y cuando cerraron las centrales a carbón, no las reemplazaron con hidroeléctrica o lo que fuere, no. Las reemplazaron con petróleo. Que es lo más caro que existe. Entonces, más caro y contaminante además. Sí. Y tienen que funcionar igual 24/7 porque las energías renovables no convencionales son energía intermitente y usted necesita tensión constante en la red. Entonces estamos pagando doble infraestructura y más encima seguimos consumiendo petróleo y gas natural. Mire, si uno tomase todo esto realmente por lo que es, tendría que iniciar iniciar acciones, no sé si por fraude, contra todos los implicados, porque esto no tiene ninguna razonabilidad técnica ni económica. Y la gente está pagando ahora, ya, por como le dicen, el cambio climático, que nos obligaba entonces a cambiar en el último proceso constitucional, no en el de la izquierda, nos querían obligar a cambiar completamente nuestra matriz energética. Peor habría sido aún. Y por eso en Chile, respecto a lo que es el ingreso de la gente, tenemos los precios de la energía más altos del mundo. Chile que tenía tenemos capacidad hidroeléctrica, agua un montón. Claro. Gran cantidad de ríos también. Bueno, pseudo ambientalistas que hacen creer, claro. Los ecolocos, como lo escucho yo, ¿ya? Los ecolocos nos tienen a todos gateando en esta materia. Y la verdad es que hacernos cargo de una vez por todas que la propaganda que se hace en la tele y todo usted no siempre es en beneficio de la gente, sino que es en beneficio de ciertos grupos de interés, tanto nacionales como internacionales. Aquí no se hizo un análisis como corresponde técnico del sistema. De otra manera, no lo habríamos construido. Los chinos, ¿usted cree que los chinos, los rusos, los hindúes andan gastando recursos en este tipo de cuestiones? Los chinos, mire, nosotros cerramos nuestras centrales a carbón, que son las más baratas, después de las hidroeléctricas, esas sí que son baratas, ya, desde el punto de vista de la generación. Los chinos, cada 2 meses, terminan de construir el mismo número de centrales a carbón nuevas que nosotros cerramos. Dios mío. ¿Ya? Entonces, y nosotros venimos acá a salvar el planeta, a salvar el clima, todo lo que es de tirarse las mechas. Es de tirarse las mechas lo que han hecho con este país, es de tirarse las mechas la falta de capacidad de crítica también de lo que se llama la derecha en Chile, o de estudio, bueno, pero ahí cuando los intereses económicos se cruzan con la tontera política quedan pendalas como esta. Así es. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que nos queda, vamos a necesitar varios. Si cambiásemos ahora el gobierno y volviésemos a recuperar nuestra matriz, necesitaríamos años para recuperar nuestra capacidad de producción de energía barata. Y otro punto más, es una de las razones por las cuales no tenemos crecimiento económico en este momento. Claro. Porque siendo tan caros en la energía, no tenemos cómo competir en la manufactura con otros países. Está bastante estancada la economía nacional. Un claro... No, el tema de la electricidad y ha hecho una exposición muy interesante Johannes Kaiser
Respecto, Sí. aparece aquí en el sur de Chile, hemos tenido la posibilidad de estas instalaciones de la energía eólica. Se han parado los ecologistas de nuevo y ambientalistas, que hay una ranita con 3 ojos, que ahí no se puede porque hay un pajarito que llega una vez al año, entonces que está en extinción, y le metemos uno y otro que hay aquí las construcciones de vivienda se han estancado, las construcciones de vivienda, porque apareció un pequeño pantano ahí donde llega un pájaro verde, un pájaro rojo, una vez entonces, nomás cuando venga el tema de los humedales rurales, porque claro, quieren declarar los humedales rurales, ahí no, ahí va a estar toda la gente, van a estar toda la gente que tiene campo, va a tener que andar pidiendo permiso, ¿ya?, para caminar por sobre su propio campo, en la municipalidad. No, ya es. Qué interesante. Bueno, ahí usted dará una pelea. Este sur de Chile está lleno de humedales en los sectores rurales. Obviamente nuestros productores son muy cuidadosos en ello, pero el tema de los humedales también ya córtelo. O sea, aquí ¿para qué? Aquí los humedales se pueden incorporar a la producción, se pueden incorporar a la construcción de viviendas, incorporarlo como paisaje, etcétera. Cualquier cosa es considerado un humedal, basta con que haya estado en algún momento bajo agua. Nada más. Ay, entonces, por Dios. Y todos nosotros sabemos, yo crecí en Villarrica, todos nosotros sabemos, ¿ya?, cómo llueve en invierno. Sí, pues, y harto. ¿No? Y acá sí. Entonces, en la práctica, yo ahí leí, puede que me equivoque en la cifra, pero que iban a declarar, no sé, un par de millones de hectáreas, lo iban a declarar humedales. Si lo que están tratando de hacer es matar la actividad económica, matar la agricultura, están en guerra con el ser humano. Claro. Importar alimentos plásticos y dejar de producir. Bueno, en el fondo, los países comunistas, no así China, que es un país capitalista, comunista o capitalista, en general empobrecen a los pueblos. Sí. Y si esto es historia. Vamos hacia atrás y te vas a dar cuenta que la historia se repite, claro, muchas veces. Aquí usted tiene una cuestión peor. Estos son los niñitos malcriados de Santiago. Estoy hablando de los de la clase alta, ¿ya?, que creen que los huevos vienen del supermercado. Claro. Que la carne aparece por obra y gracia del Espíritu Santo. Son ellos los que están decidiendo, claro, sobre todo el país. Y ellos con sus preocupaciones ya un poco, o sea, de niños ricos. Mientras que la gente de trabajo tiene que sobrevivir entonces al ataque, ¿no?, de esa manga inepto. Qué increíble, ¿eh? Sí. El país que vivimos. Bueno, la gente eligió. Tendrá que quedar en la rutina de la gente lo que está ocurriendo. Que sirva también de experiencia y escarmiento, y más que experiencia y escarmiento, de lo que cuando no se estudia bien un candidato, o cuando se deja guiar por este tipo de pasiones, yo diría. Por la guata, por el estómago. Por la demagogia, claro, la verborrea, eso es lo que hay. Muchísimas gracias, don Johannes Kaiser, diputado de la República. Siempre es posible, sí. Para cerrar, un candidato puede ser muy simpático, y sin embargo puede ser un cacho. Tengan mucho cuidado, porque los estafadores no son tipos pesados. El estafador a usted le vende la pescada y no se ha dado ni cuenta y lo dejó en pelota. Entonces hay que tener cuidado, porque esta cuestión de venderse como, no, yo soy tu amigo, y la cuestión, busquemos gente seria, de repente desagradable, pero que vaya a hacer la pega por Chile. Esta cuestión de que a mí me cae bien, por eso voy a votar por él, hay que ser un poco más adulto también como ciudadano y revisar mejor cuáles son los antecedentes de los candidatos que uno tiene, y también eso vale para los partidos políticos, para que no nos vuelvan a presentar una candidata como Katy Barriga. ¿Ah? Claro. Ya, eso era lo que quería decir todavía. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, diputado. Gracias a ustedes por haberme llamado. Muchos cariños para allá y bueno, y desearles a todos lo mejor. Gracias, diputado. Saludos a toda la gente de YouTube también que estaba mirando. Teníamos bastante gente conectada. Quizás nos faltó tiempo, ¿eh? Para la otra. Para la otra oportunidad. Estaremos en contacto, que esté bien. Sí. Ok, hasta luego, cuídese. Hasta luego. Nos vamos a la pausa. Tenemos una...